Para comprender el cambio de las artes, tanto en su contexto histórico como material, primero debemos de entender que no fue un cambio abrupto de un día para otro, sino que fue algo más progresivo, respondiendo a las necesidades de cada época, a un cambio que demoró muchos siglos. Entonces, el primer ejemplo de esto, la primera cultura, el primer estilo que vamos a tratar, es el románico, que es un estilo que es más bien una copia, no es tan propio de la época de las necesidades, pero cumple muy bien. Por eso también lo resucitaron, porque cumplía con el contexto. ¿Cuál contexto social y cultural es este? Es un contexto muy rural, un contexto muy eclesiástico, lo espiritual es todo. Hay muchos doctrinantes, muchos filósofos que basan todo en esto. Toda la estructura social se basa en la iglesia y también es un contexto de muchos conflictos. Entonces, todo gira en torno a la iglesia tiene que cumplir todos los roles sociales, entonces también tiene que cumplir esa protección física, ya no solo es espiritual, también protección física de los pequeños poblados. Entonces hace una iglesia que pasa una fortaleza, una iglesia con muros muy gruesos, con mucha resistencia, con ventanas muy pequeñas y muy oscuras por dentro. Entonces para poder solucionar los inconvenientes que esto traía, porque esto traía limitaciones por el peso del techo y todo, se implementaron contrafuertes para que los muros no se abrieran y se implementaron las bóvedas de cañón, que son una sucesión de arcos para mantener la iglesia firme, porque esta no podía ganar mucha altura por este mismo peso que tenía toda la estructura. También en la transición de este periodo al gótico, y para tener claro, las transiciones en estos periodos no son muy claras, por eso mismo digo al principio que son más bien evoluciones, porque muchas veces que hay obras que tienen un poco de uno y un poco de otro, entonces no es algo muy claro. Pero retomando este románico, un ejemplo claro de estas catedrales, de estas iglesias, es por ejemplo la Catedral de Lisboa, que es una catedral muy estilo románico, con bóvedas, muy pequeña, gruesa, con ventanas prácticamente nulas, es muy oscura. Es un ejemplo perfecto de estas catedrales del periodo románico. Y también hay que dejar claro que si toda la sociedad se subyugaba a la iglesia, todas las muestras culturales también se subyugaban a la iglesia. Entonces podemos ver cómo, por ejemplo, la escultura, la pintura y todo lo demás estaban amarrados y se daban como expresiones dentro de la iglesia. Entonces, la escultura eran relieves que salían de la fachada de la iglesia y todo era con temas religiosos, con temas sagrados. La pintura también podemos ver que cumple una estructura, porque en estas épocas la estructura artística era muy delimitada, no habían transgresiones, entonces el arte era arte y era bello porque se hacía de tal forma. Entonces podemos ver, por ejemplo, en la pintura cuestiones como el ábside de San Clemente de Tajul, que muestran muy bien o remarcan muy bien el esquema de estas composiciones artísticas, en las cuales la posición de las cosas, el color y el tamaño de los elementos le dan posiciones jerárquicas, eran pinturas, eran cuestiones muy simbólicas, como muy de intuición, entonces se retrataban las cosas y conforme a los elementos, no tanto el dibujo, como se dibujaban, sino los elementos o la forma en la que se hacían, decía que era más importante, que estaba en el centro, como todo se subyugaba, todo se distorsionaba alrededor. Entonces ya para hacer la transición de ese periodo románico a ese periodo gótico, también debemos tener en cuenta que hay variaciones o hay mezclas. Entonces podemos ver, por ejemplo, cosas como la Catedral de Santiago de Compostela, que si bien por fuera su fachada es bastante gótica, con esa idea de puntas, por dentro podemos ver que tiene características claramente románicas, que son una característica muy importante, que es la cruz latina, esa cruz que tiene, que conocemos los cristianos de toda la vida prácticamente, que es la cruz que tiene un lado más largo que los otros. Entonces, esto es muy paradójico, es bastante interesante analizar cómo los románicos, al tener que quedarse al ras del suelo por su forma de construir, hicieron estructuras en forma de cruz para que Dios desde el cielo vea que lo alaban
y como los góticos ya en su paso, ya cuando pudieron ganar más altura, ya intentaban era llegar hasta Dios como forma de mostrarlo. Entonces son dos formas de alabar a Dios y ver cómo dos cosas se estructuran alrededor de Dios. Ya en el gótico podemos ver cómo culturalmente lo que forzó el cambio de estos dos periodos fue un cambio cultural, fue un enriquecimiento del el dinamismo social. Entonces ya había más movimiento, entonces ya habían sociedades más que tenían más movimiento, más dinámicas y que por eso mismo se engrandecieron la ciudad volvió a cobrar importancia, entonces un desplazamiento rural a la ciudad y eso fue lo que originó el periodo gótico. En este periodo podemos ver que ya las construcciones ganan altura, ya son con arcos en forma de ojiva, lo que le permite tener mucha más altura, ya los contrafuertes se cambian, ya todo se sostiene, la iglesia se sostiene en torno a sus pilares, lo que le da mucha más altura y es una forma totalmente diferente de construir y lo que le da algo bastante importante y son esos juegos de luces. Entonces ya la luz fue lo que determinó cómo se hacían esas arquitecturas para hacer un juego bastante interesante y por eso mismo algo muy importante de este periodo son los vitrales, que fue como el gran descubrimiento, sí, la gran muestra artística de esta época, la gran novedad, por así decirlo. Por ejemplo, los vitrales de la Catedral de Chartres en Francia, que son vitrales que hacen juegos de colores y de divisiones para dar una representación a ese pueblo rural que llegaba a la ciudad, de cuáles eran las doctrinas, cuál era la historia de la iglesia. Ahí podemos ver cómo esos edificios se estructuraban en torno a lo social. Entonces esa sociedad gótica, bien podemos decir que es una sociedad de movilización, tanto así el nombre lo indica, los pueblos godos, los que se movilizan. También podemos ver que por eso mismo es la primera internacional, el primer arte medieval internacional, porque tiene muchas ramas, se diversifica demasiado y se esparce demasiado alrededor del continente. Una muestra clara de estas catedrales góticas es la Catedral de Santa María de Palmas en Mallorca, si no estoy mal. Esta catedral muestra muy bien cómo se intentaba conseguir mayor altura. Eran catedrales de formas demasiado simétricas, bastante simétricas. Los pilares y las puntas están organizados de una forma que bastante, que demostraba mucho, o sea, la simetría se respetaba demasiado. Y también podemos ver en las pinturas que ya empiezan a ser como algo más naturalista y más variado. Ya no solo son temas eclesiásticos, sino ya son cosas más, son experiencias más miméticas, más representar lo que se ve, experiencias estéticas más miméticas, por así decirlo. Entonces ya, si bien ya no es orgánico, no es orgánico del todo todavía, no se representa perfectamente, pero ya se intenta plasmar mejor lo que se ve. Y una muestra de esto es, por ejemplo, el díptico de Wilton, que es un juego de colores bastante interesantes que también demuestra cómo los colores se empezaron a diversificar. Se seguía respetando una simetría muy marcada, pero tenían formas diferentes de respetar esa simetría, ya no era un juego tan de intuir la pintura, sino que ya la pintura lo decía un poco más. Entonces ya vemos cómo se acerca más a la naturaleza.